Hola, buenas tardes a todos. Si podéis confirmarnos que nos escucháis. Vale, genial, muchas gracias. Pues, Juan, si te parece, casi que vamos empezando, ¿no? Por no Vale, retrasarnos mucho. Vale, pues bueno, voy a compartir mi pantalla. Muy bien, perfecto. A ver, esto aquí. Pues nada, sí, vamos empezando, porque yo creo que ya hay bastante gente dentro. Y si alguien se lo pierde, pues el principio, pues bueno, ya sabéis que siempre se puede ver la grabación sí. después. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros. Volvemos con las pilas cargadas a tope en este nuevo año. En enero no hicimos ningún webinar, porque bueno, un poco con la entrada del año y demás, pues no nos cuadraban las fechas y demás. Pero bueno, ya estamos aquí para hablar hoy sobre la nueva reforma laboral desde el punto de vista de la inspección con Juan. Así que nada, comenzamos lo de siempre, ¿vale? Vuestras dudas y demás las podéis dejar en el apartado de preguntas y al final de la ponencia de Juan pues ya tendremos un espacio para hacer preguntas y dar respuestas, ¿vale? Cualquier cosa que queráis ir comentando, lo dejáis en la parte de preguntas y si es algo urgente, pues también nos lo podéis poner ahí y si es algo que va a colación en ese momento que estamos del tema que estamos hablando, pues lo podemos resolver también sobre la marcha, ¿vale? Y nada, muchas gracias por asistir, por inscribiros y ya sabéis que cuando terminemos esto os llegará al email una grabación con todo lo que hablemos hoy aquí, ¿vale? Y quien quiera, pues que nos pida también la presentación que vamos a utilizar. Así que nada, bueno, para los que no me conozcan, yo soy Paula Picón, soy de Metacontratas y estamos con Juan, que es inspector de Trabajo y Seguridad Social. Así que nada, Juan, yo te paso el mando a ti y nada, espero que os resulte muy interesante y de provecho. Así que Juan, te paso el mando, ¿vale? Vale, a ver. Mostrar mi Creo que ya. pantalla. Sí, Vale, exacto. pero no se ve la presentación. Ahora mismo no, ahora mismo se ve como la pantalla de... Vale, sí, se ve la otra pantalla. ¿Y ahora se ve la presentación? Tampoco. Se ve, Pues o sea, se ve como las diapositivas de PowerPoint. vamos a simplificarlo. Eh, Compartir. Cambiar presentador, dejar de mostrar. Ah, vale, ahora se está viendo mi pantalla. Entonces, ahora sí, ¿no? Sí. Ahora sí, perfecto. Vale. Tengo que a ver cómo minimizamos esto sin salirnos. Esto no. No. El modo este de la presentación es caos. ¿Te permite moverte por diapositiva? No me lo deja como. Si lo que quiero es que aunque no se vea, a ver si se esconde esto y ya está. De todas formas, nosotros ahora mismo solo estamos viendo la pantalla de la presentación, ¿eh? Ahora mismo se ve la pantalla, ¿no? Bueno, pues listo, ya lo Sí, hemos solo vemos conseguido. la presentación. Vale, genial, pues ya está. Bueno, pues nada, muy buenas tardes a todo el mundo y gracias por participar. Vamos a
hacer la exposición un poco de los principales aspectos de la nueva reforma laboral, sobre todo lo que es más relevante desde el punto de vista de inspección de trabajo, ¿vale? Entonces, bueno, lo he dividido en dos apartados, ¿vale? Porque la reforma laboral realmente tiene como dos partes muy diferenciadas. Lo primero, la actualización, que se pretendía una gran derogación y todo esto que se dijo de la reforma de 2012, es una actualización de algunos aspectos. Y por otro lado, la regulación de la contratación temporal, que sí que han cambiado muchas cosas, aunque otras no tanto, ¿vale? Pero sí ha sido una modificación importante y realmente una cosa no tiene demasiado que ver con la otra. Hay que incrementar la fijeza para cumplir con los objetivos de Europa y luego pues es una adaptación de otras figuras que ya existían antes en nuestro ordenamiento, ¿vale? Entonces, empezando por alguna precisión inicial, bueno, pues como ya he dicho, dos aspectos. La reforma laboral, como él es el resultado en esta ocasión del acuerdo entre trabajadores y sindicatos, o sea, entre sindicatos y empresarios, pues hay cosas que están muy claras y hay cosas que no están muy claras porque hay una tensión en la regulación entre los intereses de una parte y otra que es bastante evidente y hay dudas interpretativas de otros aspectos, no, o en principio no, pero hay otros que sí. Entonces, cualquier valoración que se deba hacer por ahora hay que hacerla con un poco de cautela. Hay algunos aspectos que en principio no deberían dar muchas sorpresas, pero hay otros donde yo los intentaré comentar, donde yo creo que sí que puede haber alguna sentencia más adelante que modifique bastante lo que ponga, ¿vale? Bueno, empezando por lo que ha sido una actualización de la reforma laboral, tenemos en primer lugar el convenio de empresa, que la aplicación prioritaria que había del convenio de empresa frente al convenio de sector se establecía en una serie de materias amplia y uno de los mayores conflictos que se generó era en relación a la letra A del artículo 84 en cuanto a la aplicación prioritaria de la regulación salarial frente al convenio de sector. Bueno, parecía que esta figura iba a desaparecer como tal y sin embargo se mantiene en los mismos términos, salvo por lo que se refiere a la posibilidad de fijar las cuantías salariales, que se eliminan. Por lo tanto, ahora solamente se pueden regular los demás aspectos de flexibilidad interna de las empresas y que no se han visto como inadecuados, pero las tablas salariales ya no se podrán fijar de manera prioritaria por el convenio de empresa, ¿vale? Luego veremos la relación del artículo 84 con el 42.6 en cuanto a las contratas, pues a ver qué juego nos puede dar. Pero esta regulación, en principio, esta figura no tiene mucha complicación. Todo es como antes, salvo que los convenios de empresa no pueden establecer salarios inferiores a los de sector. En cuanto a vigencia y ultraactividad del convenio del artículo 86, en la regulación anterior, para incentivar que los convenios colectivos no se quedaran sin negociar de manera indefinida, pues estableció que, transcurrido el plazo de un año, una vez denunciado el convenio, si no llegaban a un acuerdo las partes, resultaría de aplicación el convenio superior, de ámbito superior, si lo hubiera, y si no, no se aplicaba nada, se aplicaba directamente el Estatuto de los Trabajadores. De aquí el Tribunal Supremo sacó una sentencia un poco extravagante sobre la contractualización de las condiciones de trabajo y aunque esto en la práctica los convenios, los nuevos convenios lo estaban salvando, pactando la aplicación ultraactiva del convenio, etcétera, pues el legislador ha querido dar una solución un poco intermedia entre lo que había antes, que era el convenio se aplicaba hasta el fin de los tiempos, y la regulación del año 2012, que era un poco agresiva. Entonces, en la actualidad, una vez que transcurra el periodo ordinario de vigencia del convenio y una vez denunciado, las partes tienen un año para negociar un nuevo convenio. Si no se ponen de acuerdo, estarán obligados a acudir a los procedimientos de mediación que se establezcan en los acuerdos interprofesionales, ¿vale? Del artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores. Entonces será necesaria una mediación, es decir, un acercamiento que un tercero hará entre las partes para llegar a la firma final del convenio colectivo y en aquellos casos en que se pacte de manera expresa un arbitraje donde un tercero resolverá. Con lo cual ya el poder normativo no pasa del Parlamento a los agentes sociales por el artículo 37 de la Constitución, sino que aquí puede llegar un tercero en el que se delega la resolución, que es una cosa, en fin, no sé si alguien planteará alguna cuestión aquí de constitucionalidad, pero bueno, entonces dos posibilidades, mediación o arbitraje.
y durante todo ese periodo el convenio se mantiene en vigor. Con lo cual, en principio, hasta que se arregle la mediación o salga el laudo arbitral, el convenio colectivo siempre se va a mantener en vigor, ¿no? La duda un poco es, bueno, y si la mediación no se arregla nunca, tenemos un convenio sine die otra vez, bueno, eso el estatuto no lo pone, ¿vale? Se entiende que de alguna manera, por mediación o arbitraje, se tiene que resolver. Pero la regla es muy clara del mantenimiento de la vigencia, han transcurrido el plazo del año, ¿vale? En cuanto a subcontratación, igual el artículo 42 es un artículo que parecía que iba a tener una reforma muy, muy fuerte. Al final se ha dejado se ha perdido la oportunidad de regular otros aspectos como la responsabilidad solidaria y subsidiaria de una manera más clara y se ha metido lo más, vamos, lo que es destacable es el apartado 6 en cuanto a la aplicación de convenios colectivos entre empresas que contratan y subcontratan, ¿no? Entonces, el texto legal es el que viene aquí. Convenio colectivo de aplicación en empresas contratistas y subcontratistas será el de sector de actividad de la contrata, ¿vale? De la empresa principal. Vamos a hablar de contratista como la empresa primera de la cadena de contratación y todos los demás subcontratas, para aclararnos, ¿vale? Con independencia de sujeto, forma jurídica, bla, bla, muy bien. Y aquí vienen los matices, salvo que exista otro convenio de sector aplicable conforme al título tercero, es decir, otro convenio regulado al amparo del Estatuto de los Trabajadores, un convenio colectivo estatutario. En ese caso se aplicará este otro convenio, ¿vale? Otra regla. No obstante, cuando la empresa contratista o subcontratista cuente con un convenio propio, se aplicará este en los términos del artículo 84 que ya hemos dicho. Entonces, primera cuestión que hay que tener, que hay que plantearse. Yo la verdad es que hasta que lo leí por otro lado no me lo había planteado. Este artículo 42, que siempre habíamos dado por sentado que se aplicaba solamente en supuestos de contratación de propia actividad, es decir, ejemplo paradigmático, construcción, esta regla resulta de aplicación en sectores en los que no haya propia actividad subcontratada, es decir, Tribunal Supremo, última sentencia, creo que es 2021, la pongo ahora, señala que en el sector de hostelería, hoteles, las empresas que entran a limpieza, la de las Kellys, que es un sector que ha dado ha hecho mucha presión en relación a esta materia, no es propia actividad, es decir, el hotel aplicará el convenio correspondiente de hostelería, pero la empresa de limpieza aplicará el de limpieza. Entonces, en este supuesto, el artículo 42 no se aplica porque no hay propia actividad o sí se aplican las reglas. Pues esa duda que yo hasta hace poco no la tenía, ahora ya sí la tengo y no sé cómo se resuelve. Por un lado, el artículo 42 siempre ha sido para supuestos de propia actividad, pero es cierto que como está redactado y en apartados distintos al 1 y al 2, pues no tiene por qué. El epígrafe del artículo 42 realmente es algo así como subcontratación o algo así, ¿no? Entonces, esa es la primera duda que habría que tener, ¿vale? Que habría que disipar, ya esa no la disiparán los tribunales. Entonces, aparte de eso, las reglas que rigen la aplicación de un convenio colectivo frente a otro, más o menos son las siguientes. En el supuesto de una empresa subcontratista que cuente con un convenio estatutario, ¿vale? Frente a la empresa contratista, no aplicará la empresa subcontratista el convenio colectivo de la empresa contratista. Es decir, una empresa del sector metal que va a una empresa, a una subcontratada a construcción, no tiene que hacer una nómina de conformidad al convenio colectivo de construcción. Aplicará el suyo de sector de metal, título tercero del Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Con lo cual, en muchísimos supuestos, pues el miedo que había por las empresas de tener que aplicar siempre el convenio de sector de la empresa a la que voy a trabajar, pues desaparece en muchísimos supuestos, porque la mayoría de las relaciones laborales van reguladas por un convenio colectivo estatutario sectorial, ¿vale? Pero luego hay supuestos que no, ¿vale? Entonces, la siguiente regla sería empresa subcontratista que no tiene un convenio estatutario de sector, ¿vale? Ya no tenemos un convenio de sector. Entonces, lo primero que podríamos pensar es, bueno, pues si yo no tengo un convenio de colectivo de sector, por definición siempre voy a aplicar el de mi empresa. Es decir, si la empresa de metal no tuviera, por una razón hipotética que nos inventamos, no tuviera su convenio de metal de sector, aplicaría el de construcción, ¿no? Pues no.
¿vale? Si tiene, aquí habría que diferenciar, si tiene un convenio propio, y este convenio es un convenio estatutario, es decir, yo tengo un convenio de empresa firmado con mis representantes de los trabajadores según el título tercero, con la legitimidad del artículo 67, el procedimiento y bla, 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 yo, como dice el estatuto, aplicaré mi convenio colectivo, ¿vale? Entonces, bueno, esta regla resulta de aplicación para el caso primero también, pero lo que pasa es que en el caso primero no hay problema. Es decir, si yo tengo una empresa de sector metal y voy a una obra de construcción, aplico mi convenio de metal y si a la vez tengo un convenio de empresa, pues podré aplicar todos los, prioritariamente mi convenio de empresa en los términos del artículo 84, es decir, todas las medidas que vienen menos en la tabla salarial. Ahí no hay ninguna duda. Entonces, si volviendo al otro supuesto, si no tengo convenio de sector, pero tengo convenio de empresa estatutario, aplicaré mi convenio de empresa. La duda que se puede plantear aquí es, tal como está redactado cuando dice no obstante, no obstante lo anterior, quiere decir, se aplicará el convenio de empresa en los términos del 84. No obstante lo anterior, se aplicará el convenio de empresa según el artículo 84. Esto quiere decir que en los supuestos en los que no haya convenio de sector, pero sí convenio de empresa estatutario, yo podré aplicar el convenio de empresa entero con tablas salariales propias, sí o no. Si no obstante lo anterior, quiere decir que partimos de la necesidad de que haya un convenio sectorial para que yo pueda aplicar el artículo 84 como viene, pero sin tablas salariales, tenemos una solución y si no, tenemos otra. El ejemplo, porque todo esto al final, como luego digo, lo que viene a querer regular básicamente son las empresas multiservicios. Entonces, si yo soy una empresa multiservicio y tengo 3 actividades, limpieza, construcción y seguridad, yo no tengo un convenio de sector porque ese convenio no existe. Pero yo puedo tener o no tener un convenio propio. Si yo tengo un convenio propio firmado con mi representante de los trabajadores porque hago unas elecciones y lo aplico cuando voy a hacer la limpieza de un hotel, yo no aplicaré el convenio del sector de hotel, correcto. Entonces la duda es, ¿entonces puedo yo aplicar en ese caso mi tabla salarial propia y ponerla por debajo de hotel y por debajo del convenio del sector de limpieza? Pues depende de cómo se interprete, podré o no podré, ¿vale? Aquí se puede generar una situación de competencia desleal, no, porque si lo permite la norma lo permite, pero de competencia muy extraño. Y es, queriendo regular de una manera más precisa las empresas multiservicios, yo, en este caso, a una empresa de limpieza que va a prestar servicios en un hotel, no le permito establecer cantidades salariales inferior al convenio colectivo de limpieza. Pero a la multiservicio sí. Porque como la multiservicio no tiene uno de sector, pero sí tiene uno propio, la interpretación de que puede aplicar en ese caso el convenio en toda su integridad puede pactar cantidades salariales inferiores a las de limpieza y por supuesto al de hostelería, con lo cual se meten en todas las licitaciones públicas, en todas las ofertas privadas con mucha más facilidad. No parece que eso es lo que quiera el legislador. Entonces, por eso digo que tal, en función de cómo se interprete esto de no obstante y la aplicación del 84, que yo creo que lo que quiere decir es partimos de que hay un convenio de sector siempre y te dejo aplicar el tuyo, pero no te pases de listo porque el artículo 84 nuevo no te permite aplicar tablas salariales. Entonces, la literalidad de la norma es ambigua, pero en principio parece que sí permitiría, si no lo aplicamos fuera de contexto y no queremos hacer interpretaciones más avanzadas, parece que sí permitiría a que una empresa que no tenga un convenio de sector pero tenga un convenio de empresa, lo aplique en su integridad y, por lo tanto, con tablas salariales propias. Yo creo que esto es de esas cuestiones que los tribunales lo tienen que modificar. No se puede permitir que una empresa de limpieza vaya a entrar a competir una multiservicios con una de limpieza y le pueda meter las tablas salariales más bajas y la de limpieza de sector no. Eso yo creo que no tiene sentido y que la reforma no va por ahí. Pero la redacción es más que cuestionable, ¿vale? El último supuesto es más sencillo. Una empresa que no tiene convenio colectivo
según el Estatuto de los Trabajadores, que en el mejor de los casos tiene, que bueno, esto lo hemos visto un montón, convenios extraestatutarios, acuerdos colectivos, intentar pasar un acuerdo de amigos por un convenio del Estatuto, todo eso no vale para nada, y en ese caso sí que es cuando yo voy a aplicar el convenio de sector. Yo soy una empresa multiservicios y tengo un acuerdo colectivo para regular mis condiciones laborales y mis tablas salariales, pero no es un acuerdo, no es un convenio del estatuto porque no hay representantes de los trabajadores, no hay elecciones, bla, bla, bla. ¿Qué pasa si voy a entrar a prestar servicios de limpieza en el hotel? Que aplicaré el convenio de sector de hotel. Solo en ese caso se aplicará todo lo que se ha venido diciendo en medios de comunicación, ¿vale? Aquí dice, bueno, la noticia. Estas señoras que se conocen el tema bien se han quejado de que no es lo que le habían no es lo que le habían dicho. Oiga, esto no es lo que estábamos intentando obtener del artículo 42. Muy bien. Los sindicatos que se sientan en la mesa y que al final firman lo que firman con la empresa dicen que esas declaraciones de una de las representantes son falsas, ¿vale? El convenio colectivo de aplicación para las empresas contratistas y subcontratistas será el sector de actividad desarrollada los contratos de subcontratas. Esto os queda por ahí cerca, por Málaga. Es decir, para la camarera de pisos será hostelería. Esto es falso, ¿vale? Esto es falso. En esos términos eso es falso. Eso solo será con toda seguridad cuando yo he dicho una multiservicios que no tiene convenio en sector, que es evidente, pero que no tenga un convenio firmado propio válidamente con representantes de los trabajadores, y hay empresas que sí lo tienen y otras que no. Si no, esa afirmación no es de aplicación. A mayor abundamiento, por seguir con este caso, la sentencia que pongo aquí, febrero de 2021, para el convenio de limpieza de Sevilla, ya dice de entrada que el hostelería y limpieza no es propia actividad, con lo cual todavía podríamos para este sector plantearnos si se aplica o no el artículo 42, porque no sabemos, y eso no lo puede saber nadie hasta que lo digan los tribunales, si es un artículo de aplicación siempre que haya propia actividad o no, ¿vale? Entonces, bueno, es un artículo muy corto que genera varias interpretaciones, que yo creo que son un poco las que yo he intentado poner, no sé si lo he conseguido explicar, pero sí la idea de que se abre una posibilidad de choque importante a la hora de competir en el mercado entre las empresas multiservicios, como se hagan un convenio propio frente a las empresas ordinarias de sector, de limpieza, de seguridad, lo que sea, que no van a poder bajar sus tablas salariales por debajo del sector, eso sin duda. Y las multiservicios, en una interpretación literal de la norma, sí. Por lo cual, bueno, pues aquí entre esto y los nuevos contratos, la nueva regulación de la contratación temporal, pues para el sector, desde luego que entretenimiento aquí van a tener, ¿vale? Bueno, un poquito más rápido ya, cosas que ofrecen menos complicaciones. También ha salido en noticias, indemnización del fijo discontinuo, si la indemnización se va a computar o que el trabajador de la empresa no trabaje durante todo el tiempo. Vale, dice la norma, los fijos discontinuos tienen derecho a que su antigüedad, ojo, ahí pone antigüedad, se calcule teniendo en cuenta toda la duración de la relación laboral. Muy bien. Dice, con la excepción de aquellas condiciones que exijan otro tratamiento de atención a su naturaleza, tonterías. Entonces, hay gente que ha dicho que esto, gente con nivel intelectual, que yo no digo que no tenga que ser lo que yo digo, que los fijos discontinuos siempre van a devengar su antigüedad de conformidad al tiempo que pertenezcan a la empresa y no a los servicios efectivamente prestados. Es decir, con la nueva regulación del fijo discontinuo está claro que las personas, normalmente gente muy joven que está envolviendo regalos en el Corte Inglés o donde queramos, durante, vamos a poner un ejemplo, de 24 días en Navidad, trabajan 24 días, a esa gente en puridad habría que hacer un contrato fijo discontinuo. Muy bien, yo le hago el contrato fijo discontinuo. Perfecto, trabajan 24 días y se van a su casa, ¿vale? Al año siguiente, pasado un año, yo no los llamo, porque no sé ni dónde están. ¿Cómo voy a llamar yo a uno a envolver regalo el año que viene? Pues lo puedo llamar y lo normal es que sepa dónde está o no. Pero si el señor se entera de esto y dice, oye, pues mira qué fácil, voy a demandarte por despido. Bien, según esa teoría,
yo he devengado derecho salarial de 24 días, pero mi indemnización por despido improcedente será de 33 días. Es decir, trabajando 24 días gano más en indemnización que en salario. Vale, es ridículo. Entonces, mi opinión, creo que esto no va a haber ninguna duda, ya hay algún magistrado del Supremo que más o menos lo ha empezado a apuntar, esto es la transposición de la doctrina del Tribunal Supremo de sentencias, entre otras, de 13 de enero de 2021. Es decir, se viene a recoger que la antigüedad es una positivación de la doctrina jurisprudencial. La antigüedad se calcula en esos términos y en vez de decir, porque a lo mejor no nos atrevemos a ver de qué forma lo decimos para luego poder ir diciendo que queríamos decir bla, bla, bla y echarle la culpa a los jueces y a la inspección de trabajo, en vez de decir, pero la indemnización no, pues metemos esto, condiciones que exijan otro tratamiento en atención a la naturaleza y siempre que responda a criterios. ¿Eso qué quiere decir? ¿Vale? Entonces, bueno, efectivamente que podemos tener sentencias que digan que se calcula la indemnización por todo el tiempo, pero yo me parece que se carga en el contrato de fijo y continuo, no se celebra ni uno en España y realmente lo que se está haciendo es pues, dar transposición a esta doctrina del Tribunal Supremo, ¿vale? Otros aspectos menos relevantes, la reforma del artículo 47 y 47 bis. En el 47 se introduce, se unifica dentro de suspensión y reducción de jornada de causas económicas técnicas fuerza mayor, una subespecie de fuerza mayor por causas de decisión de la administración pública. Al final, bueno, y por causas sanitarias, al final digamos que es como coger toda la normativa de ERTES que hemos estado tan acostumbrados antes y meterla aquí. Y el 47 bis, el sistema red que tendrá que aprobar el gobierno, que todavía no sabemos muy bien cómo va a funcionar, pues para la inspección de trabajo, seguir el 47 bis tendremos que esperar a ver cómo funciona el 47 por lo que hemos estado haciendo, ¿vale? Sí que es verdad que en materia de seguridad social se clarifica que la pérdida de bonificaciones, yo creo que esto es lo más relevante, será por trabajador. Antes teníamos la duda, si yo hago un ERTE y me llevo bonificaciones por 25 trabajadores y luego incurro en un incumplimiento, si pierdo las bonificaciones de 25 o de 1. Pues ahora se dice que es por cada trabajador afectado. Un incumplimiento, pues ese trabajador perdería la bonificación. Eso es lo más relevante. ¿Vale? Luego, el artículo 11... El contrato prácticas, contrato formativo pasa a una nueva denominación. Se cambian algunos aspectos, las disposiciones comunes se introducen, que estaban en un Real Decreto, se introducen aquí y bueno, tampoco creo que se vaya a inundar ahora el mercado de trabajo, estos contratos que yo, por lo menos por mi experiencia, estaban un poco en retroceso. ¿Vale? Y aquí hay una pregunta que se me planteó en cuanto al la transitoriedad, ¿vale? Que la he dejado un poco al lado, si alguien luego tiene alguna pregunta, porque si no ya se complica todo mucho. La pregunta es si hay un trabajador con un contrato en prácticas que se celebra el 1 de julio de 2021, es decir, anterior normativa, por 6 meses, y le prorrogamos por otros 6 meses al vencimiento de esta primera prórroga en junio del 22, si se podía hacer otra prórroga por 12 meses, o se entiende que a esa prórroga le afecta ya la reforma laboral, ¿vale? Es un supuesto de un contrato que arranca con una normativa y antes de que finalice hay otra, está la nueva normativa, ¿vale? Bueno, la disposición transitoria primera, en este caso es claro. Se agotarán hasta su duración máxima. Es decir, contrato formativo y contrato del artículo 11 celebrado antes de la entrada en vigor del Real Decreto, se aplica su normativa anterior, como si no existiera, ¿vale? En su totalidad, para la duración inicial, para las prórrogas, para la manera de calcular los salarios, todo, ¿vale? Es un poquito más complicada la transitoriedad de los eventuales, de los actuales eventuales, que esta es una regla, en principio, bastante clara, ¿vale? Otra pregunta. El convenio de industria de hidrometalurgia viene recogiendo la modalidad de contrato en prácticas anterior a la reforma. ¿Vale? A partir del 30 de marzo, los contratos de este tipo tienen una nueva regulación, efectivamente, que ya no se llaman en prácticas, ¿vale? Para la adquisición de experiencia profesional. ¿Sería correcto poder aplicar la resolución recogida en el convenio, ¿vale? De la anterior prácticas hasta que el convenio se renueve, bla, bla, bla? Yo que hago los controles de legalidad de convenios colectivos, bueno, hago el informe para la comunidad autónoma aquí en Murcia, considero que no. Es un nuevo contrato y no se puede aplicar nada de la regulación anterior, es un nuevo contrato. No podemos decir, bueno, es que se parece mucho, ¿no? Y así, si le ponemos un poco así un poco de imaginación, es el mismo, ¿no?
¿vale? Entonces no se puede, hasta que haya el nuevo convenio colectivo, habrá que aplicar la regla que también está, que es el grupo y funciones desempeñadas. Con lo cual, pues como decían el otro día en otra sesión de estas, el que quiera hacer prácticas y formativos y no lo vea muy claro y los pueda planificar, pues que los ejecute, que los celebre antes de que entre la nueva normativa, tal vez. Porque los convenios colectivos se van a demorar un poco en actualizarse, ¿vale? Bueno, otro aspecto importante, este sí que, claro, muy importante para inspección, reforma de la ley de infracciones y sanciones en orden social. Seguramente el más importante, la reforma del artículo 7.2 de la transgresión de la normativa contractual. Esto lo veníamos pidiendo la inspección para tener más potencia desde hace un montón de tiempo. Ahora las sanciones se incrementan en la cuantía, ¿vale? Pudiendo llegar hasta 10.000 euros, pero sobre todo no es tanto eso, sino que es una infracción por cada trabajador. Creo que he puesto cada contrato de trabajo, quiero recordar que es cada trabajador, ¿vale? Si un trabajador tiene 3 contratos, no dejaría de ser un trabajador. Pero bueno, simplificando por cada contrato de trabajo. Con lo cual, si en una empresa que tenga un nivel de facturación elevado y utilicemos como criterio de agravación del artículo 39 cifra de negocio y en vez de 1.000 euros pongamos, por ejemplo, 3.000 euros y tengan 50 contratos en fraude de ley, pues es una empresa grande, pues a sacar las cuentas, ¿no? Ahora, de verdad, el control de inspección tiene mucha más importancia porque antes las sanciones eran mucho más reducidas, ¿vale? La sanción máxima que podía haber aplicando todas las agravantes es 6.250 euros, que era ridículo, ¿vale? Luego, otras dos inclusiones ya en relación a las situaciones de suspensión o reducción de jornada del artículo 47, como grave cuando se celebren nuevos contratos de trabajo mientras exista la suspensión o reducción, y de otro lado, ¿qué haces? Si lo que hacemos es una externalización, es decir, y aquí yo entiendo que va tanto el supuesto de subcontratación como esto puede ser que no, pero yo sí entiendo que cabría. La celebración de contratos de empresas de trabajo temporal, yo creo que podrían entrar las dos por aquí. La infracción es muy grave del artículo 8, ¿vale? Luego, por otro lado, tenemos otra modificación que yo no sé en qué estaban pensando, ¿vale? Esto no lo puedo comprender. A veces parece que seamos la inspección de consumo en vez de trabajo del mismo ministerio, porque se modifica el 18 y 19 para las empresas de trabajo temporal para incrementar las cuantías y que, como ocurre en el artículo 7.2, sea una infracción por cada contrato de puesta a disposición celebrado en fraude de ley. Vale. Las infracciones se mantienen. Las infracciones, la conducta infractora es la misma. Celebrar una empresa usuaria con una empresa de trabajo temporal, un contrato de puesta a disposición para los supuestos no previstos en el artículo 6 de la Ley 1494. Bien, en esos supuestos venía diciendo el Tribunal Supremo que lo que hay es una cesión ilegal de mano de obra porque se utiliza la figura de la ETT fuera del amparo de la Ley 1494 y desde junio de 2006 esa conducta era cesión ilegal. Cabía la duda de si la sanción administrativa a aplicar era cesión ilegal de mano de obra, que la hemos tenido tipificado desde siempre, o las específicas de estos artículos 18 y 19. Después de hincharnos a levantar actas y defender que tenía que ser cesión ilegal, unos tribunales superiores de justicia apoyaban, otros no, y en el caso ADECO, en diciembre de 2021, que fue, creo que fue en el aeropuerto de Málaga, pues la inspección de trabajo levantó acta por cesión ilegal. Creo que se lo tumbó el TSJ y el Tribunal Supremo, de una manera muy clara y muy contundente, con argumentaciones muy parecidas a, por lo menos las que yo recogí en el acta, pues es que era de sentido común, viene a decir que la figura de cesión ilegal, es decir, el artículo 8.2. Y ahora el legislador no nos cambia la conducta infractora, que podría dar lugar a decir, oye, no, esa sentencia se ha quedado obsoleta porque he cambiado la conducta, pero es que la conducta es la misma, lo único que has cambiado es la consecuencia. Entonces, ¿qué tenemos que aplicar? ¿El 8.2 o los específicos del 18-19? Después de darle la tabarra a la gente con que está en situación de cesión ilegal y obtener una sentencia favorable de diciembre de 2021, ahora tenemos que cambiar el criterio e irnos a lo otro. Pues supongo que de esto habrá un criterio de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, pero es que el Tribunal Supremo es supremo, como dice su nombre, ¿no? Bueno,
no sé cómo se resolverá esta situación. Por lo menos hasta que tengamos el criterio de la inspección de trabajo y con nuestra sentencia, yo considero que la situación es de cesión ilegal, sin duda. Bueno, y con eso acabo la primera parte, ¿vale? De reforma o de adaptación de la normativa de acuerdo en comparación a 2012 y un poquito de la contratación temporal, ¿vale? Entonces, aquí sí ha habido cambios que son sustanciales. Lo primero, el contrato de obra 15.1a, que se han hinchado a celebrar las empresas en fraude de ley casi siempre, desaparece. Desaparece no tanto porque lo hayan decidido las partes, que también, sino porque desde el 29 de diciembre de 2020 el Tribunal Supremo lo había convertido en una modalidad a extinguir, residual. Es decir, todas las empresas que contrataran de manera habitual, que fueran contratistas de manera habitual, ya no pueden celebrar el contrato de obra o servicio porque se entiende que la temporalidad no se refiere al contrato mercantil o administrativo que yo celebro, sino si esa es mi actividad principal, ser contratista en obras de construcción poniendo cableado eléctrico, pues me da igual que yo celebre un contrato de ejecución de obra 2, 3 o 12, yo no puedo celebrar contratos temporales para hacer mi actividad ordinaria. Ese es el cambio de sentencia, de doctrina de la sentencia y se ha incorporado, desaparece. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Todo el mundo indefinido así de la noche a la mañana? No. Se reconvierte en una de las submodalidades del fijo discontinuo del artículo 16, que dice, en el artículo 16, aunque ahora estamos en el 15, pero bueno, ¿vale? Lo explico los dos a la vez. Pueden concertarse para trabajos consistentes en prestaciones de servicios en el marco de ejecución contrata mercantil o administrativa, que siendo previsible, da igual. El antiguo contrato de obra para las empresas contratistas, el ejemplo más claro es construcción, pero me vale para limpieza, para seguridad, para contratos de ingeniería informática, lo que se quiera. Quien actúe de esa manera en el mercado podrá escribir contratos fijos discontinuos para la ejecución, ¿vale? Lo podrá realizar de esta manera. Como dice la norma, los periodos entre contrato y contrato, yo acabo en la obra, ¿vale? Ahora veremos en construcción, pero bueno, yo acabo de ejecutar un contrato mercantil y hasta que pase X tiempo y se empiece a poner en marcha el otro, yo estaré en situación legal de desempleo y la empresa tendrá obligación de llamarme y de escribirme a ese nuevo convenio, a ese nuevo contrato, ¿vale? Es necesario la creación en convenio colectivo, en su defecto acuerdo de empresa, de un orden de llamamiento, evidentemente, ¿vale? Lo mismo que se venía haciendo para el sector principalmente agrario, pues ahora se traslada y se adapta con carácter general a los contratistas. Claro, para el sector construcción hay una peculiaridad. Esto podría no haber nada, pero sí la hay. Y lo que han hecho es una disposición adicional tercera, en el cual el contrato fijo de obra, que desaparece su validez como tal, pero se adapta, ¿vale? En lo que aquí llaman extinción del contrato indefinido por motivos inherentes a la persona trabajadora en el sector de la construcción, ¿vale? Una nueva regulación del fijo de obra, sin más. Entonces, y que realmente eso es una especie como de submodalidad del fijo discontinuo especial para la construcción. Yo podré celebrar contratos indefinidos para los trabajadores para ejecutar obras de construcción, como antes celebraba un contrato de obra, y cuando se acabe la obra, yo estaré obligado a adscribirlo a una nueva obra y si el trabajador no tiene la formación necesaria, pues establece la obligación de su formación con una propuesta de recolocación, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entonces entre el fijo discontinuo y esta modalidad? Hay alguna cosa más, alguna cosa de detalle, pero la principal diferencia es la posibilidad de que el trabajador en este supuesto no acepte la recolocación porque no le da la gana, sin más. Y sin embargo se encuentra en situación legal de desempleo, cosa que no ocurriría en el fijo discontinuo. Si yo recibo un llamamiento y dice, oye, mira, que has acabado en los trabajos de seguridad en Carrefour, ahora vente que vamos a otro centro comercial. Si yo no acudo a ese nuevo llamamiento, es un abandono, con lo cual la empresa debería comunicar y se extinguiría la situación legal de desempleo y el percibo de prestación. Aquí, sin embargo, no. Aquí me dicen, oye, hemos acabado en la obra A. Venga, que pasado mañana empiezas en la obra B. Yo puedo decir, no me da la gana ir y cobro. ¿Vale? Han convertido la seguridad social en MAFRE. Qué bonito. Sistema de capitalización en frente a reparto en este concreto supuesto. Bueno, pues no entiendo muy bien, pero es lo que hay, ¿vale? Entonces, la duda que se plantea
Entonces, en el sector construcción, ¿puedo hacer fijos discontinuos o tengo que acudir a esta figura? Porque, ¿vale? Hay el sistema de llamamiento no es lo mismo que la propuesta de recolocación con una obligación formativa. Es decir, si yo tengo a pintores y acaban en una obra y en la siguiente obra digo, oye, pero es que estos pintores todos no pueden ir, porque como no tienen formación en trabajo en altura, pues y que tienen que trabajar con plataforma elevadora de tijera, pues no lo llamo a Juan, pero a Pedro no. Por esta vía te están obligando a que le des formación al trabajador para que pueda trabajar. La duda será esto hasta dónde lo podemos extender, porque en ejemplos como este, muy sencillo, no hay problema, pero cuando yo tenga una gente que esté formada para trabajar en baja tensión y otros para trabajar en alta tensión y en baja tensión y en la nueva obra tenga que hacer alta tensión, tengo que darle un curso de prisa y corriendo al de baja tensión y sin experiencia meterlo a trabajar en la nueva obra a ver si se me queda pegado, ¿vale? Entonces hay determinados supuestos en los que esto, que sobre el papel está muy bien, pues puede tener algún problema. Yo creo que a las empresas de construcción, si esto al final el convenio regula, la figura, etcétera, le puede resultar mucho más cómodo funcionar vía fijo discontinuo que por aquí. Pero no es fácil saber si va a ser electivo, si el fijo discontinuo no se va a poder usar en construcción, porque habría que aplicar solamente este, y luego hasta dónde, sobre todo esto de la obligación formativa, hasta dónde le resulta exigible a la empresa. Desde luego lo que no podemos es convertir a un trabajador de nivel bajo, por así decir, en el más listo de la empresa en 26 días, ¿vale? También esto habrá que interpretarlo pues, con un poco de sentido común. Vale, seguimos. Ahora vamos, esto, aunque tiene alguna duda, es lo más claro. Ahora hay otros supuestos que voy a intentar abarcar también, abordar de mayor a menor claridad, porque aquí ya empiezan cosas, en fin, yo creo que más complejas. Primero, el eventual para cobertura de vacaciones. Este es claro que el contrato eventual se puede utilizar para cubrir vacaciones. Hasta hace poco la doctrina del Tribunal Supremo decía que no, que lo que decía realmente la sentencia era que solamente cuando las vacaciones sean sobrevenidas, que hay una situación que no se haya podido controlar, los contratos de cobertura podrán ser eventuales, pero que como regla general no, ¿vale? La nueva redacción dice con total claridad que se podrá celebrar, que se entenderá, bla, 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 la sustitución por vacaciones. ¿Y quién dice que, bueno, que a lo mejor si yo las vacaciones las tengo totalmente previstas y planificadas, pues que no se podría utilizar esta modalidad? Y como rescatando un poco la sentencia del Tribunal Supremo. Yo, en este caso, creo que es bastante claro que le han dado una patada en la cabeza a la sentencia del Tribunal Supremo y la han tumbado. Y ahora mismo la patronal ha conseguido arrancar en el acuerdo que las coberturas de vacaciones sean previstas, sean sobrevenidas, sean del tipo que sea, se puedan cubrir con el eventual. Yo, salvo que haya luego otra interpretación, este lo veo más o menos claro. Luego tenemos el eventual por circunstancias de producción y oscilación de la demanda. ¿Vale? El texto está aquí, se entenderá por circunstancias de la producción, el incremento ocasional e imprevisible de la actividad y las oscilaciones que tratándose generan un desajuste temporal entre empleo estable y disponible que requieren siempre que no sea artículo 16, es decir, siempre que no sea fijo y continuo. Vale. Simplificando, este contrato es el eventual de toda la vida con una redacción pretendidamente más precisa, no sé si ha sido buena idea o no buena idea, pero en resumen es más o menos lo mismo. Son incrementos de actividad que impiden que con mi plantilla fija ordinaria, estable y bien ajustada y bien proporcionada, yo lo pueda atender. Entonces me voy a este contrato. Entonces, pues, aunque se corregirá y se ampliará porque está todo como más limitado, toda la jurisprudencia del eventual más o menos yo creo que es aplicable más o menos. Y siempre que no estemos ante un supuesto del artículo 16 de un fijo discontinuo porque se repita de manera periódica, responde a una estacionalidad, por supuesto que el supuesto de las subcontratas, que ya hemos visto cómo va todo esto, ¿no? Duración 6 meses, ampliable a 12 por convenio, pues como era el otro eventual, ¿vale? Y luego han introducido una nueva subvariedad de contrato eventual de duración limitada, ¿vale? Esta modalidad es también, como se comenta, es una reivindicación de la empresa que ante una supresión del contrato de obra
una regulación, por lo menos aparentemente más limitada del contrato eventual y el fijo discontinuo, que es un contrato indefinido con tantas obligaciones, pues tenía que conseguir algo de flexibilidad. Y entonces se sacaron de la chistera esta modalidad de contrato que querían que fuera barra libre, es decir, dame 90 días al año para que yo contrate eventual y no me hagas preguntas. No es exactamente así, aunque a veces se quiere plantear así, pero es lo más parecido a eso, es la modalidad que yo creo que en la práctica se tendrá que controlar de una manera un poco más flexible, ¿vale? El texto dice, las empresas podrán formalizar contratos por circunstancias de la producción para atender situaciones ocasionales que sean previsibles y que tengan una duración reducida y delimitada en los términos previstos en este párrafo. Es decir, se podrá usar durante un máximo de 90 días al año, aunque sean previsibles. Y aquí viene el problema de cómo se solapa con el fijo discontinuo, ¿vale? Y ahí eso es difícil de separar. Se puede usar este contrato durante 90 días al año, ¿vale? No existe limitación en cuanto al número de trabajadores adscritos a cada uno de los días del año. Es un contrato, es una regulación muy extraña o novedosa, donde yo puedo utilizarlo por días. Si yo sé que hay 23 días al año donde necesito mucha contratación temporal, utilizo esta modalidad para adscribir a todos los trabajadores que yo necesite a cada uno de los días. Como cláusula para evitar el fraude, pues no se puede utilizar de manera continuada. Es decir, si yo soy una empresa que tengo, por ejemplo, en el periodo estival, junio, julio y agosto, la inmensa mayoría de mi trabajo, yo no puedo hacer los 90 días seguidos, ¿vale? Tampoco te dice, lógicamente, en qué puede consistir la interrupción. Yo hago 75, paro 3 y luego los otros 15, entonces sí, o cómo va, ¿vale? Entonces, pues igual, habrá que interpretarlo evitando las situaciones de mayor fraude, ¿vale? Pero yo creo que es el que más cintura le deja a las empresas. Tampoco se puede utilizar para la ejecución de contratas, ¿vale? Las contratas tendrán que ir por el fijo discontinuo y por el eventual normal cuando hayan agotado el orden de llamamiento y no le quede más gente de manera puntual, etcétera, ¿vale? Pero no este. Entonces, bueno, este es un contrato un poco extraño y bueno, y por supuesto siempre que no sea que no proceda este nuevo contrato de duración limitada de 90 días, siempre que no proceda a realizar un contrato fijo discontinuo, ¿vale? Entonces, ahí viene uno de los problemas. Si yo concentro la mayor parte de estos 90 días en un periodo determinado, por ejemplo, estival, tendré que hacer un fijo discontinuo. Pues si es estacional y hay muchas empresas que funcionan así y se repiten todos los años más o menos en fechas parecidas, se repite, pues a lo mejor este contrato que es un poco salvavidas para las empresas, se tiene que sustituir por el fijo discontinuo. Bueno, y entonces, ¿cuándo se aplica este, no? Quedaría un poco la duda. Bueno, pues ya veremos un poco cómo se va aplicando. Yo creo que a este hay que darle un cierto margen. Igual que el eventual se va a mirar con lupa, a las empresas de estos 90 días y quitando fuera situaciones de fraude y de utilización fraudulenta, que seguro que nos encontramos, pues habrá que dar un poquito más de cancha, ¿vale? Otra pregunta aquí que se planteó, ¿qué ocurre con contratos celebrados antes de 30 de marzo de 2022 que vencen a los 6 meses? ¿Se podrían emplear estos contratos a los 6 meses o tendría que pasar indefinidos? ¿Vale? Bueno, los contratos que están celebrados en los términos de la disposición transitoria cuarta, en este caso a 30 de marzo de 2022, se regirán por su normativa anterior, pero la duración ya sí te la acota la norma, que son 6 meses. Entonces, no puede tener una duración superior a 6 meses, ¿vale? No puede tener. En el caso que se plantea, se regirá su normativa, pero no para la duración, ¿vale? Ahí tampoco hay demasiada duda. No se podría ampliar a 12, aunque lo prevé el convenio colectivo, porque por la fecha de celebración del 30 de marzo ya estoy limitado a no poder permitir una duración superior a 6 meses. Ahí tampoco habría mucha duda. Bueno, entonces, volviendo al fijo discontinuo, que ya he comentado alguna cuestión, tenemos el fijo discontinuo adscrito a contratas, ¿no? Que parece una cosa muy buena, porque vamos a conseguir mayor estabilidad, porque tenemos que volver a llamar a los mismos trabajadores, etcétera, etcétera. Pero claro, la vida pues, es muy caprichosa. Entonces, aquí tenemos a este sindicalista de CGT que no ha firmado la reforma, hasta donde yo sé, que dice que en el sector de telemarketing, después de la sentencia del Tribunal Supremo,
Con la sentencia de la Audiencia Nacional, sí, de la Audiencia Nacional, pero basada en la doctrina del Tribunal Supremo, ¿vale? Iban a pasar todos a fijos ordinarios y ahora van a pasar a fijos discontinuos, con lo cual, como quiere decir, nos quiere mandar a casa cuando no haya picos de llamada y cogernos de nuevo cuando lo crean conveniente. Este es uno de los grandes problemas que yo veo en general que puede ocurrir, o no, pero que puede ocurrir, que las empresas sustituyan el uso abusivo de la temporalidad por, bueno, uso abusivo de temporalidad va a seguir, pero por la utilización abusiva del fijo discontinuo. Y tengan a la gente llamándola según un orden de llamamiento más que cuestionable para adaptar la mano de obra a la voluntad de la empresa de una manera que puede ser no adecuada. ¿Vale? Yo personalmente es lo que el mayor riesgo que veo, la utilización del fijo discontinuo, ¿vale? Bueno, para adscripción a contratas no hay problema, es decir, si soy de telemarketing y estoy ejecutando un contrato mercantil con mi empresa cliente, pues me podrán adscribir bajo esta modalidad, pues en principio sí, ¿vale? En principio sí, ¿vale? Segunda modalidad, fijo discontinuo vinculado a estacionalidad, lo de toda la vida, aquí tampoco hay que darle muchas vueltas, es el fijo discontinuo de siempre. Y el fijo discontinuo, el último inciso del apartado 16, que es el por el que yo decía que veo el mayor riesgo, han metido aquí una cosa que el que lo entienda que me lo explique, porque yo no lo entiendo, que dice se podrá utilizar el fijo discontinuo para el desarrollo de aquellos trabajos que no tengan dicha naturaleza estacional, pero que siendo de prestación intermitente tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados. Pues bueno, ¿y esto qué quiere decir? ¿Vale? No sé si se refiere a los supuestos en los que sin poder hablar de una estacionalidad propia del sector agrícola, básicamente, etcétera, pues yo no tengo trabajo durante todo el año y se venían usando en determinados sectores el fijo discontinuo como única manera de decir, oye, si es que yo trabajo durante 8 meses al año y los otros 4 no los trabajo por mi sector, ¿qué hago? ¿Qué tengo que meter? ¿Un ERTE? Cada año meter un ERTE, pues se estaba utilizando la figura del fijo discontinuo. Ejemplo, los conductores de vehículos escolares, ¿vale? Los vehículos escolares trabajan lo que dura el curso escolar y además con las vacaciones intermedias. Claro, ahora esa situación, que se ha considerado como fijo discontinuo en las sentencias, ahora esa situación podríamos hablar del fijo discontinuo adscrito a contratas, ¿vale? Pero aparte en ese caso pudiera ser, pero si no fuera por una contrata, es una empresa que por la naturaleza de su actividad durante 2 meses al año, 3 meses al año no trabaja, podría ser un supuesto así. El problema es si la prestación intermitente de ejecución cierta, bla, 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 nos permite meter o va a permitir a las empresas que tienen un ciclo continuado de trabajo, es decir, trabajan en principio durante todo el año, pero no con la misma intensidad, sino que hay una cierta intermitencia, adscribir a los trabajadores a fijo discontinuo. Ejemplo, suministrador de producto a Mercadona. En el mejor de los casos, yo sé, esto me lo he encontrado yo, claro, yo sé semanalmente los pedidos que voy a tener. Yo no tengo una continuidad, yo tengo un cierto grado de intermitencia en cuanto a las entradas de pedidos que tengo. A veces necesito más gente, a veces necesito menos gente. ¿Qué tengo? Que estar haciendo eventuales, pero me decís que no. Podré escribir el fijo discontinuo y adaptar mi llamamiento al nivel de pedidos que yo tengo. El sí o no, yo no sé si eso es en lo que está pensando el legislador en esta última expresión. Lo que sí que sé es que como la gente empieza a interpretar, igual que se interpretaba que en el eventual todo valía, que en el fijo discontinuo todo vale por esta expresión, vamos a ver el famoso contrato a llamada prohibido de nuestro ordenamiento jurídico, lo vamos a ver vía fijo discontinuo. Pero bueno, eso será o no será, ¿vale? Es la situación más complicada de interpretar. Yo no sé exactamente hasta dónde alcanza, ¿vale? Por último, para empresas de trabajo temporal, pueden realizar contratos fijos discontinuos. Aquí igual una patada al Tribunal Supremo que en el caso de Terra Fecundis, con la que se alía con esta gente y en Francia que los han condenado penalmente, habrán decidido el legislador que sí puede hacer contratos fijos discontinuos, ¿vale? La locura, porque esto no tiene otro nombre, que se ha montado y que yo creo que como no se informen bien las empresas, va a haber problemas, por lo menos inicialmente, es que aunque yo puedo hacer un contrato fijo discontinuo a mi trabajador
¿vale? Y conmigo, mi trabajador, tiene un contrato fijo discontinuo, yo solo lo puedo poner a disposición de la empresa usuaria ante un supuesto de temporalidad. Y si estamos diciendo que la temporalidad está en principio bastante más restringida porque el contrato de obra no lo tengo y que el contrato eventual, aunque es el mismo, pero está más restringido en su redacción y seguramente haya que ser más exigente, por un lado se le permite a las ETT tener fijos discontinuos, con lo cual parece que la temporalidad en ETT, si esto se desarrolla, se va a reducir y sin embargo la utilización requiere del contrato de puesta de posición, sigue requiriendo temporalidad y por lo tanto la figura de la cesión ilegal o la aplicación de los artículos 18 y 19 en función de la interpretación final que se haga, va a estar ahí. ¿Vale? Entonces, si yo, empresa de campo, esto lo hemos visto un montón, todos los años levantamos muchas actas de estas, tengo 50 trabajadores fijos discontinuos y 150 temporales procedentes de empresa de trabajo temporal, siempre le hemos dicho cesión ilegal de mano de obra. ¿Vale? Ahora yo tengo 50 fijos discontinuos y 150 fijos discontinuos de TT. Yo puedo decir, mi tasa de temporalidad es 0. Tengo 50 fijos discontinuos míos y estos otros también. Pasa que son de la ETT, pero son fijos discontinuos. Yo soy el rey, ¿no? Pues no. Usted sigue teniendo una situación de cesión ilegal de mano de obra que se sancionará por el 8.2 o por el 18 y 19, según fuera. ¿Vale? Entonces, esa situación, yo creo que hay ahí un choque que no se han parado a pensar, ¿vale? Este último apartado que viene ahí está mal copiado de la norma. Los contratos de puesta a disposición deben existir en el momento de celebración del fijo discontinuo. No es así, ¿vale? Eso no es exactamente así, ¿vale? Pero sí se genera ahí en la CTT una situación muy inestable, ¿vale? Luego hay otras reglas adicionales en cuanto a fijo discontinuo, los contratos adscritos a ejecución de contratas, la duración que tiene que haber entre contrato y contrato será el que fije el convenio colectivo y si no se pone un plazo máximo de 3 meses. De manera que pasados los 3 meses sin que a mí me llamen entre contrato y contrato que tenga mi empresa, ¿vale? Yo acabo en los trabajos en una obra de construcción y si en el plazo que marque el convenio colectivo o en su defecto en 3 meses no me llama la empresa, se habilita a adoptar las medidas de flexibilidad interna oportunas, es decir, meter un ERTE o un despido. Un despido individual, despido colectivo o suspensión de los contratos de trabajo. Se permite que se regule en el convenio una indemnización entre llamamientos, de manera que al final, si esto se regula, supongo que si consiguen los sindicatos lo meterán, tenemos una especie de contrato de obra con obligación de llamada. Es decir, si cuando yo acababa un contrato de obra me finiquitaban y me daban mi indemnización de 12 días por año de servicio y en cuanto yo sabía que en cuanto mi jefe tuviera otra obra me llama, pues ahora es exactamente lo mismo, lo que ocurre es que ya existe una obligación de llamamiento por parte de la empresa, ¿vale? Bueno, se puede establecer un periodo mínimo de llamamiento anual y qué pasa si no lo incumplo, pues tampoco está previsto y se prevé que los convenios de sector se creen una bolsa sectorial de fijos discontinuos pues para poder rotarlos, ¿vale? Y que como consecuencia de la discontinuidad de su actividad pues las empresas puedan acudir al llamamiento. En fin, hay un bastante reenvío, ¿vale? De la regulación de la norma legal a la norma convencional, los convenios colectivos, ¿vale? Bueno, y con esto acabo la exposición. Yo creo que más o menos en tiempo ha estado dentro de lo que tiene que ser. Y si Y hay hoy nos hemos preguntas, quedado pues en tiempo, Juan. a ver, Vale, ahora os tengo que ver. pues bueno, Juan, mira, si te parece, hay algunas preguntas planteadas, ¿vale? Te las voy a ir comentando. Vale. Bueno, tenemos una por aquí que nos dicen, espera un segundo, es una empresa dedicada al Pladur, ¿vale? Y nos pregunta qué tipo de contrato tienen que realizar a partir de ahora porque hasta ahora estaban utilizando el temporal de obra. Vale, pues eso es lo que hemos visto. Evidentemente pueden hacerlo indefinido ordinario, que supongo que no tendrán demasiado interés. Y la otra posibilidad, el contrato natural en construcción, ya hemos visto que son dos. El fijo discontinuo, que tiene el peligro de que por ahora no está en convenio colectivo, que parece que la regulación le cabe, parece que el traje le cabe, pero que
pues a lo mejor en un momento posterior pues algún tribunal entiende que no resulta de aplicación. El que es seguro que puede aplicar es en la otra modalidad que hemos visto del indefinido con extinción por decisión del trabajador, es decir, un contrato indefinido que opera muy parecido al de obra. Cuando yo acabo la prestación de servicios, estoy obligado a llamar para intentar la recolocación del trabajador, incluso dándole una formación, ¿vale? En caso de que no haya posibilidad de colocación, entonces cuando se produciría la extinción y el trabajador podrá no acudir al nuevo llamamiento voluntariamente se encontraría en situación de desempleo. Yo creo que se pueden utilizar los dos, pero recomendar el fijo discontinuo en obra ahora mismo sin que el convenio de la construcción o la comisión paritaria se pronuncie puede ser un poco más arriesgado. Yo creo que se pueden los dos, pero por no fallar, digamos que el heredero del fijo de obra es el segundo, ¿vale? Entonces, por ahí, pues sin ningún problema lo podrían utilizar. Vale. Ahora te planteo otra pregunta. Una empresa que tiene el convenio vencido desde 2017, ¿vale? Sin ninguna subida salarial. La pregunta, bueno, nos dicen que el convenio ya está denunciado, que si hay otra cosa más que se pueda hacer. ¿Cómo? Pero no entiendo. ¿La pregunta cuál es? No, ¿cómo que otra O cosa sea, que se puede hacer? yo creo que esta persona lo que pregunta es si hay alguna otra forma, o sea, aparte de que hayan denunciado este convenio que está vencido y que no se ha actualizado con ninguna subida ni de IPC ni de nada, que si hay alguna otra vía por la cual puedan solicitar esto, porque por lo que comenta aquí, pues no tiene ni representación sindical, ni comité de empresa, ni nada. Entiendo que una vez que esté ya denunciado a los juzgados, ya es cuestión de... Hombre, el convenio en principio, tampoco sé si es un convenio de empresa, no puede ser, porque si no hay representación de los trabajadores, si es de sector, estará en régimen de ultraactividad. Es decir, que Dice que tienen compañeros que sí están acogidos a un convenio sectorial sanitario, pero que hay como unos 15 trabajadores que no. Y creo que, claro, ellos son los que les afecta en la misma empresa, no entiendo el supuesto. Dentro de una misma empresa, ¿cómo va a haber trabajadores que estén en un convenio y en otros eh, no? Es difícil pues de... no tengo ni idea. Es que le Claro, pregunto a esta persona si quería participar, pero no tiene micro. Entonces, si nos quiere dejar alguna no. aclaración por aquí. Claro, Sí, es que dice que no sí, que eso acabo... mismo pasa, que en una misma empresa hay unos trabajadores acogidos a un convenio y otros a otro. Pues eso, otra cosa es que eso esté negociado válidamente, pero ya lo que no entiendo es cómo ahora no tienen representantes de los trabajadores. ¿De dónde entonces Ya. cómo van a tener un convenio? Es que puede ser un acuerdo colectivo, que es que no es un convenio colectivo, es que, ¿sabes? No sé, ahí falta un Sí, poco sí, sin de tener unos forma. datos es un poco Claro, es complicado, que la verdad. no me cuadra mucho. Para empezar, que se aplique un convenio a una parte y otro otra, pues no sé si es que estamos, por ejemplo, hablando de una empresa multiservicios, pues a lo mejor podría ser, pero si es en una misma empresa con una misma actividad, o sea, no lo entiendo. O sea, me falta un poco de información para, para resolver esa, sí, Sí. algo de pronto. Si deja más información, Bueno, pues lo si veremos. quiere, pues quien haya escrito esta pregunta, si quiere, nos la puede dejar un poco más redactada en el email y podemos tratar de darle respuesta, ¿vale? Porque con esta información es un poco complicado. Así que, bueno, vamos a pasar a otra pregunta. Una empresa, turoperador, debe verificar que la empresa que subcontrata para las personas que son guías turísticas, que esas guías turísticas están efectivamente contratadas y que y que si la empresa turoperador es responsable subsidiario de la infracción que pueda cometer la empresa que contrata a las guías turísticas. Bueno, hombre, eso no se ha tocado, eso es lo de siempre, ¿eh? Entonces, pues ahí de lo que se trata es habría que analizar si es una subcontratación de propia actividad o no. Ahí lo que entra en juego es la posible infracción del artículo 22.11, de comprobar el alta de los trabajadores como infracción autónoma. Y en cuanto a la responsabilidad o a las deudas que pueda haber, el artículo 42 jugará en función de que haya propia actividad. El turoperador en relación a la concreta guía, pues no es un tema que yo haya estudiado mucho y no sé si sería un supuesto de propia actividad en puridad o no.
no sé, no, tampoco se puede, no lo puedo decir sin más información, pero tampoco sé cómo operan exactamente, pero el tour operador, pues depende, habría que ver si se compromete, en resumen, si se compromete con quien sea a dar ese servicio. Yo me comprometo a organizarte muchas cosas y a que tú tengas un servicio de guías, ¿vale? Eso está en el contrato, en el convenio, y entonces yo sí que hago una subcontratación de algo que yo tenía asumido contigo, pues posiblemente si fuera una propia, si estaríamos ante un supuesto de propia actividad. Si lo que yo hago es comprometerme a facilitarte el servicio, especie de conseguidor o intermediador, una cosa es intermediar en el sector turístico y otra cosa es prestar un concreto servicio de guía. Entonces, habría que ver un poco cuál es la actividad que se obliga con el cliente y si lo que subcontrata es la realización de esa actividad que tendría que hacer. Por eso siempre el sector de construcción es el que más fácil se pone de ejemplo, ¿no? En ese caso sí habría responsabilidad solidaria, no subsidiaria, sino solidaria. Subsidiaria siempre habría, ¿vale? Por los impagos por el artículo 168, eso es otra cosa. Pero podría ser aplicar el artículo 42. Y si lo único que hago es intermediar y conseguirte una serie de servicios, pero yo no te lo presto porque el servicio que yo te presto solamente es ¿vale? La consecución y la puesta en contacto entre otra empresa y tú, pues en ese caso yo propia actividad no vería, ¿vale? Pero habría que ver en concreto lo que se firma y darle un poco más de detalle. Lo que pasa es que eso, la responsabilidad subsidiaria por las deudas que podrían figurar si, por ejemplo, los guías turísticos no estuvieran en alta y consiguieran una sentencia favorable, un acta de liquidación y se genera una deuda, la subsidiaria por insolvencia de esa siempre respondería. A esa no hay duda. El problema es si hubiera solidaria del artículo 42. Esa es la que tendríamos que ver si hay propia actividad o no. Un poco los parámetros son los que he dicho, pero en concreto falta un poco de información también. Vale, pues mira, Juan, te planteo otra. Nos dicen por aquí que las empresas de eventos, bueno, te leo literal, ¿vale? Las empresas de eventos no sabemos cómo ajustarnos a esta nueva reforma porque tenemos una temporalidad debido a las necesidades de nuestro sector. ¿Qué pueden hacer con esta nueva legislación Las empresas de eventos, celebración de las, eventos? pues las empresas de eventos, hombre, claro, venían celebrando contratos de obra para Claro. cada uno de los eventos que tenían. Pues aquí tendrán que acudir a bolsas de fijos discontinuos. No le cabe, que no quiere decir que no puedan utilizar el eventual, pero tendrán que tener, si no quieren tener plantilla de fijo o una plantilla que siempre vaya a trabajar porque siempre haya actividad de fijo, crear una bolsa de fijos discontinuos. Yo creo que no van a tener otra posibilidad. Lo que no pueden es en vez de no utilizar el de obra y utilizar a todo el mundo eventual. Eso no hay causa esa es tu actividad ordinaria, ¿vale? Entonces te lo tendrías que llevar al fijo discontinuo. Vale. Si quieres te leo otra y lo dejamos por aquí porque la verdad que hay 2000 preguntas. Vale, dame un segundo. A ver. Bueno, es que no sé si hay alguna persona que quiera participar leyendo su pregunta y así es un poco más dinámico y que la gente también pueda participar, pues que me escriba, Sí, ¿vale? porque si no, a veces con una cosa Es que tan es mucho más sucinta, pues, difícil, lo exacto, que es se mucho más dice difícil. pues, tiene un margen de... Sí. Juan, una cosa, mientras tanto, ahora mismo estás compartiendo tu pantalla del Sí, escritorio, por ¿vale? Lo digo por eso si quieres abrir. Vale, te paso a ti. vale, perfecto. Espera. Vale. Pues bueno, pues entonces lanzo por aquí la pregunta que si alguien quiere participar con el micrófono es mucho más sencillo, ¿vale? A la hora de plantear la pregunta. Vale, mira, aquí tenemos a una persona que quiere participar.
a Insane, ¿vale? Te voy a abrir el micro y cuando quieras, me parece que ya tienes el micro activado, ¿vale? Si quieres puedes participar. No sé si... Hola, ¿me oís ahora? Sí, perfectamente. Ah, hola, buenas tardes. Nay, muchas gracias por la oportunidad de poder hacer la pregunta. Mira, yo soy de una empresa de mantenimiento y solemos realizar paradas para diferentes clientes. Un cliente durante unos días al año para el funcionamiento de la fábrica para que nosotros hagamos el mantenimiento de eso. Suelen ser periodos de unos 20 días y puede ser una vez al año, ninguna o 2 veces al año, porque la periodicidad no está fijada. ¿El fijo discontinuo aquí podría encajar? Pero, a ver, pero la empresa ese trabajo lo hace siempre, ¿no? Lo que no sabes es Nosotros cuándo se van a mantenimiento, ejecutar las eso paradas, es, ¿o no? eso es. Pero se tiene un volumen variable de clientes y yo voy de parada en parada, por así decir, ¿no? Yo trabajador Lo, voy, ¿o no? lo único que hay en clientes que los tenemos, por ejemplo, en Cáceres, que solamente trabajamos con un cliente en Cáceres, pues lo que te digo, 15, 20 días al año. Que un año puede ser una vez, que un año pueden ser 2 o puede ser ninguno. Ya, pero Pero hay más clientes. nosotros más, La empresa no tenemos más vive de clientes. trabajar 20 días al año. No, Eso, no, 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 eso es. por eso. Ya. Lo único que sí nos piden un aumento de volumen porque igual para hacer esa parada hay que contratar a 15 personas Bueno, porque en claro. plantilla no la Entonces, tenemos. bien, es que ahí, vamos a ver, ahí, por eso, es que el nuevo contrato este de 90 días, yo creo que hay que verlo con un poco Lo único que de, nosotros somos contrata. Entonces al final somos contrata de mantenimiento y se supone que ese contrato para contratas Sí, no... sí, claro, claro, que van pues pues ahí tendrían que hacer, no, claro, pues da igual, harían, lo más razonable sería tener una bolsa de fijos discontinuos como los antiguos, si al final la regla es un poco, el que viene contratando con la modalidad de contrato de obra, migra al contrato fijo discontinuo y, evidentemente, lo que no se me puede, lo que no se puede hacer con la nueva regulación es tener, como siempre ha hecho la gente, una plantilla muy pequeña de fijos y decir, yo es que tengo siempre unas exigencias de temporalidad, ya usted tiene exigencias de temporalidad elevada y tiene un 20% de fijos y un 80% de temporales los 12 meses del año, de los últimos 5 años. Entonces, esa situación antes no podía ser y ahora tampoco. Ahora, lo que tampoco se puede pretender es que no se pueda contratar ante picos reales de actividad. Entonces tendrán que intentar tener una plantilla fija, aunque sea fija discontinua, si tienen esta situación de intermitencia, ¿vale? Que es lo que busca cubrir el contrato, y para situaciones concretas en las que se dispare el contrato natural, o la modalidad natural es la de los 90 días, pero si estoy en ese supuesto y no lo puedo hacer, pues haré el otro, no pasa nada, haré el contrato eventual donde tenga un desacople, como dice, transitorio entre lo que mi volumen de plantilla fija puede cubrir y lo que no. El problema está en que si nos ponemos a analizar 2 años, por ejemplo, y vemos que todos los meses usted tiene un 30% de contratación temporal y me dice que es que, bueno, es que esto yo cómo lo voy a saber, es que esto es una... Porque todos los meses usted tiene contratos eventuales, uno que acaba, uno que empieza, uno que acaba, uno que empieza, que de casualmente en 6 meses no vaya a ser que supere los límites de encadenamiento. Entonces, la modalidad será tener plantilla fija y si los fijos ordinarios no pueden ser porque hay discontinuidad en el trabajo, pues posiblemente podrán tener fijos discontinuos y los picos, si no pueden usar el de 90, que no deja de ser una submodalidad del eventual, utilizarán el eventual normal del apartado primero sin problema. ¿Hasta cuándo es lo razonable? Pues claro, si yo digo, porque esto es muy fácil, me hago una plantilla de 5 y de 25 temporales y digo, ya está, ya tengo un desacople, porque como solo tengo 5, bueno, pero porque usted está abusando nuevamente de la contratación eventual. Entonces tendrán que intentar, con lo complicado que es, porque fácil no es, dimensionar unas plantillas estables que puedan cubrir la mayor parte del tiempo de la actividad, sabiendo que evidentemente van a poder recurrir a la temporalidad Sí, 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 puntual.
no es problema porque la plantilla somos 200 y el 90 somos ya indefinidos. O sea, hay un pequeño margen de... Ayudará mucho cuando los convenios colectivos saquen, si lo hacen y que lo deben hacer, desde luego los de campo pues sí que lo han establecido, los porcentajes de temporalidad que se admiten como válidos o como razonables. Eso no es palabra de Dios, pero hombre, va a ayudar a clarificar un poco. Ahora, con un 90% frente a un 10%, pues yo, pues claro que tenemos que ver si me cae la empresa, pues la tendré que ver, porque yo he visto empresas con más y me los han convertido a todos, porque al final se veía un ciclo de entrada y salida fraudulento. Pero para empezar, mal no están. Mal no están. No, ¿Vale? si el problema es eso, Si son estas estuvieran todas contrataciones las que son... empresas así, no hay reforma laboral, porque con un 90% de fijeza, ¿sabes? No hay historia. Pero bueno, y si pueden cubrirlo con el indefinido ordinario, seguramente no se tenga que complicar, podrán recurrir a la eventual y ya está. Si el problema en ese caso es decir, oye, voy a hacer congénito este 10%. Yo sé que podría ajustar más todavía, pero voy a hacer congénito un 10% de eventualidad que lo tengo de manera persistente, si no todos los meses, casi todos los meses, y entonces voy a querer mantenerlo. Yo eso me lo he encontrado, es difícil, pero me lo he encontrado. Bueno, pues eso sería una situación de abuso, pero con carácter general no. ¿Se pueden plantear tener a los indefinidos y una bolsa de fijos discontinuos para cubrir esa temporalidad? Pues bueno, pues si consiguen que les firmen, desde luego más dentro de la normativa temporal van a estar. El problema es que para periodos cortos de prestaciones de servicios está muy bien que el legislador diga misa, pero la gente no firma un fijo discontinuo. Por lo menos con la anterior redacción la gente prefería un temporal. En el sector agrícola, que es donde se utilizaba, prefería un temporal ante un fijo discontinuo, quedarse vinculado a una empresa y a ver cuándo me llama. Que en eso, como la gente que firma esto se piensa que los tomates salen de Mercadona, del Corte Inglés, pues no se dan cuenta que el fijo discontinuo, con su mecánica de llamamientos, tiene unas características especiales y si se piensan de verdad que la gente va a estar firmando contratos fijos discontinuos de 20 días, de 30 días, de 60 días de trabajo al año, están equivocados. Pero bueno, ya si se generaliza se darán cuenta. ¿Vale? No sé si me he explicado. Sí, perfectamente. Muchísimas gracias. Vale. Pues nada, Insano, muchas gracias a ti por participar. Voy a abrir otro micro, ¿vale? A José Miguel Ros, que también quiere participar, que está levantando la mano. A ver. No sé si está por ahí. José Miguel, ¿puedes hablar o no te... Ah, sí, ya tiene el micro Hola, buenas abierto. tardes. Hola. Hola, buenas. Hola. Bueno, pues lo primero agradecer la ponencia, esta charla informativa, que ha sido de gran ayuda. Mi pregunta es la siguiente. Me retomo el primer punto que se trató, en el que entendí que las empresas multiservicios o outsourcing, cuando tienen su propio convenio, es este el que aplica el suyo. Yo trabajo en una empresa del metal, en prevención de riesgos, y teníamos entendido que a las outsourcing podíamos exigirle la formación que exige el convenio a nivel estatal para las empresas del metal en cuanto a formación de PRL. Pero con lo que han dicho al principio, respecto a las tablas salariales, he entendido que no es así, que si la outsourcing tiene su propio convenio colectivo, es este el que aplica en su totalidad y no le puedo exigir la formación de PRL del convenio del metal. ¿Lo he entendido bien? ¿Es así? Vamos a ver, es que ahí se mezclan cosas. Vamos a ver, esto es una reforma. Entonces, antes lo que venía ocurriendo, pues si se mete la derivada de prevención, pues en el fondo es lo mismo, pero que cambia un poco. Antes a las empresas de multiservicios, lo que decía el Tribunal Supremo, que como no hay un convenio multiservicios, podría haberlo, pero sería imposible porque no sabemos ni qué servicios serían. Entonces se dice, oiga, viene en el cielo abierto. Yo trabajo como si fuera una especie de ETT y no aplico ningún convenio colectivo, claro. Pongo las tablas salariales que me dé la gana y me meto en todas las ofertas de contratación. Entonces se dijo, no, si no hay un convenio multisectorial, tendrán que aplicar el convenio colectivo que se corresponda con su actividad predominante, la que más haga. Eso daría lugar eso para resolver un caso concreto puede tener sentido, pero puede dar lugar al absurdo de que yo tenga limpieza y construcción
y que como tengo más de limpieza y 5 de construcción, a los de construcción les aplique el convenio de limpieza. Y, por ejemplo, no le dé la formación de construcción. Eso es demencial. Entonces se dieron cuenta de que aquella cosa, aquellas sentencias o sentencias que resolvían bien un caso concreto, como doctrina general, se tambaleaba y entonces dijeron, bueno, no, las empresas multiservicios sí, tendrán que aplicar el convenio del sector en el que trabajan. Construcción, construcción. Metal, metal. Limpieza, limpieza. ¿Verdad? Entonces es muy fácil. Claro. Sí, y de ahí viene lo que comentas. Si yo estoy en metal, aplico convenio de metal. Y cuando mis trabajadores sean de construcción, construcción. A todos los niveles, incluido prevención. Entonces, hasta ahí correcto. La nueva reforma dice, bueno, y si tenían un convenio, aplicaban el convenio de empresa, pero aplicaban el convenio de empresa con respecto al de sector, ¿vale? Con respecto al de sector. Entonces, ahora y luego es que no había muchas multiservicios con convenios válidamente celebrados, tampoco había, porque hacían muchos trucos, hacían convenios inferiores a los de empresas de centro de trabajo que no tenían aplicación prioritaria. Entonces, al final, encontrarse empresas que tuvieran convenios válidos de aplicación prioritaria era muy difícil. Lo normal es que acabaran empujados a aplicar el de sector. Ahora lo que se dice es que la empresa multiservicios, al seguir sin un convenio sectorial, la duda que cabe es si finalmente suscriben convenios colectivos válidos, válidos según el Estatuto de los Trabajadores, no acuerdos colectivos, sino convenios colectivos del título tercero, dice la norma expresamente que aplicarán ese convenio. ¿Vale? Entonces la duda es, como habla de no obstante, y esto es una duda, dice, no obstante lo anterior quiere decir que para que tú apliques tu convenio propio de empresa del Estatuto de los Trabajadores necesariamente tienes uno de sector de referencia y si no, no. O quiere decir que no, que esa regla está muy bien, pero hay una nueva regla y la nueva regla es que si tú tienes un convenio propio, lo aplicarás preferentemente a todo. Entonces la cosa cambia porque si yo digo empresa multiservicios que puedo aplicar un convenio prioritario al de sector, pero si trabajo en el sector de metal, tendría que aplicar mi convenio sectorial en todo aquello que no resulte prioritario el propio, pues ahí tengo, por ejemplo, la prevención de riesgos laborales y tendré las tablas. Eso es una interpretación. Pero otra interpretación es decir, no, oye, aquí lo que pone es que si una empresa que no tiene convenio de sector propio, como una multiservicio, sí firma un convenio con sus representantes de los trabajadores válido, aplicará ese convenio. Y como no hay uno de sector, pues chimpum, que lo aplique entero. ¿Cuál es la solución adecuada? Yo no lo sé. ¿Vale? Yo creo que los tribunales aquí meterán mano, porque si no, no tiene sentido nada de lo que se ha hecho. Y vendrán a decir algo así como, oiga, no, mire, la redacción dice que como es no obstante, usted tendrá que tener un convenio sectorial válido para que usted pueda aplicar el suyo propio en los términos del artículo 84. Si usted no tiene uno de sector, aunque tenga un convenio propio, usted no va a poder aplicarlo prioritariamente al sectorial. Creo yo, pero eso es una cosa que digo yo y habrá quien diga que eso es una barbaridad y no se sabe. Ahí van a poder hacer inicialmente lo que quieran, hasta que empiecen las impugnaciones o lo que sea. Entonces, ahora mismo, una empresa la regla que teníamos de exigirle, yo he hecho actuaciones de $500,000 a una empresa de servicios aplicando el sector y en el caso que yo hice, por cómo es, sí se podría seguir haciendo, pero en otras empresas a lo mejor no se podría hacer, porque si yo sigo sin sector, pero tengo uno válidamente celebrado, yo, empresa de servicios, voy a decir, no, es que yo tengo derecho a aplicar mi convenio íntegro. Y si lo aplico el mío. Y no me vengas a decir, porque yo de sector no tengo, no me vengas a decir, bueno, ya, pero aplicará supletoriamente el del sector de la empresa a la que va. No dice eso la norma. Dice que si hay uno de sector se aplica y si no hay y tengo el de empresa, quiero el de empresa. Eso es lo que van a defender las de servicios. Me han dejado negociar un convenio del Estatuto de los Trabajadores de Empresa, ahora me amparo en que no tengo convenio de sector y pacto lo que me dé la gana, incluidas tablas salariales. Y me pongo por debajo del convenio de sector de la contratista y del convenio del sector de mis competidores. ¿Vale? Entonces, a eso lo tienen que resolver. Y en prevención de riesgos laborales es lo mismo, podrán llegar y decir. Lo que pasa es que en prevención de riesgos laborales, luego, es decir, exigir la formación de convenio, pues
Pues vale, pero podemos encontrar fórmulas para exigirlas de la misma. La formación de sector del artículo de puesto de trabajo del artículo 19 siempre la vas a tener, ¿vale? Me parece muy bien la formación de convenio que se caiga, pero si el trabajador tiene que saber tener formación en una serie de aspectos, los tiene que tener, no sé, o sea, es un segundo nivel que está muy bien, pero si jurídicamente llega el momento en que no se puede pedir, pues a lo mejor no se puede pedir, pero ojo, que el quitamultas del artículo 19 de 2 horas, a lo mejor lo que ocurre es que ya empieza a no valer. Y tendremos que tener una formación al menos equivalente a la de sector, si no más. No sé si me explico. ¿Vale? Vale, gracias. ¿Vale? No, es que no, la solución no, a mi juicio, hay dos caminos y los tribunales serán los que lo tengan que decir. A mi juicio le han colado un gol al legislador para la empresa multiservicios tremendo, salvo que digan, no, oiga, usted no sabe leer y lo que quiere decir es que para aplicar un convenio propio de empresa, antes tienes que tener uno de sector, si no, no. Esa es una interpretación, pero no lo pone tan claro, no lo pone así. Entonces, yo sé que las empresas de servicios estarán descorchando el champán y dirán, por fin, y sin hacer nada, mira lo que podemos hacer. Que la de limpieza, que me estaban en la de limpieza, no puede irse por debajo en condiciones salariales a su convenio de limpieza, pero yo sí. Eso lo van a defender, claro que sí. Y otra cosa, ¿qué pasa con las que eso no lo he puesto en la presentación? Con las cláusulas de garantía salarial de sector. Hostelería, que dice todo Dios que venga a trabajar a un hotel garantizará a sus trabajadores, independientemente de su convenio y de quién sea, unas condiciones salariales equivalentes a estas. Esas cláusulas se ha llevado al Tribunal Supremo, hay una sentencia de 2021 que las ha dado por válidas. Entonces, ahora mismo, si yo voy, empresa de limpieza, a limpiar en un hotel y tengo tablas inferiores, pero tengo una cláusula de garantía en el convenio de hostelería que me garantiza que mientras yo limpie ahí cobro lo mismo que una limpiadora del hotel, ahora mismo la norma es clarísima en decir que, no, que como se aplica a mi convenio, mi convenio de limpieza y no tiene esa cláusula de garantía, ¿qué pasa? ¿Se me aplica la otra cláusula? Hasta hace poco los tribunales decían, oiga, mire, usted ha entrado a un hotel, sí, usted le tiene que pagar lo que pone aquí, chimpum. Pero como el legislador se ha puesto estupendo y ha puesto eso, yo entiendo que dirán, oiga, no, mire, no tengo que respetar porque esta cláusula de garantía es de su convenio. El mío, que dice que en caso de subcontratación yo tengo que aplicar el mío y este sector y es válido, me ahorro 150 euros y no te los tengo por qué garantizar. Pues muy bien que lo han hecho también con esa gente. Entonces, pues más pleito. Entonces, esto es ese artículo es un despropósito y dará lugar a conflictividad. O sea, querían regular lo de decir, no, vamos a ver aquí para machacar a las multiservicios que son las malas, pero los que subcontratan así tal no nos lo podemos cargar, sabemos leer y escribir, pues que lo digan los tribunales, pero evidentemente hay las cláusulas de garantía y las empresas de multiservicios, eso no hay ninguna claridad y es muy fácil defender eso y hay que confiar en que los tribunales a ver lo que hacen y cuándo lo hacen. ¿Vale? Vale, gracias. Vale. Pues nada, gracias, José Miguel. Juan, mira, tenemos como 40 preguntas, ¿vale? Entonces yo creo que si te parece lo dejamos aquí, ¿vale? Que llevamos ya cerca de 1 hora y media y porque hay muchísimas preguntas y no sabría ni filtrar cuál puede ser más interesante y más generalizada, ¿vale? Entonces, pues nada, si te parece lo dejamos aquí, ¿no? Vale, sí. Y nada, la gente, pues bueno, si queréis podéis mandar vuestras preguntas al email que decimos siempre, ¿vale? Que es webinar@metacontratas.com y en el caso que veamos que se repiten mucho algunas preguntas y demás, pues podemos hacer como cuando hicimos el tema de la inspección y la CAE, ¿vale? Que podamos hacer una segunda ronda de preguntas y respuestas si vemos que hay preguntas que se repiten en varias ocasiones, ¿vale? Así que nada, y lo de siempre, si queréis la presentación en PDF que hemos utilizado para la sesión, podéis pedirla también a través del correo electrónico que os he dicho, ¿vale? webinar@metacontratas.com. Y nada, Juan, a ti muchísimas gracias por la charla, yo he aprendido muchísimo y creo que todo el mundo también ha debido aprender mucho. Así que nada, pues nos vemos en próximos webinars. Muy bien, pues nada, hasta luego a todo el mundo.
Venga, pues nada, pues muchísimas gracias por asistir a todos y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.